Bien, para esta tarea no tenemos textos como en otras, pero vamos a contestar una serie de preguntas sobre economía y la primera sería, a una reflexión sobre las distintas fases por las que pasó la economía del franquismo. Autarquía, cronología, objetivos que perseguía, medidas que adoptaron y consecuencias. Bien, para hablar de autarquía tenemos que poner un poco sobre el contexto sobre la situación de España después de la guerra, ¿vale? Que era una situación un poco complicada porque tenía, por un lado, estábamos aislados de países extranjeros y con una mentalidad muy rural, ¿vale? Lo que se hizo en ese momento para solventar un poco la situación fue, conocemos como autarquía, que sería que el país produce todo lo que necesita por sí mismo sin depender de otros. Para esto lo que aparece sería la industria estratégica, que significa que se crearon una serie de empresas públicas que con el fin de solventar esas necesidades del país. Por un lado se crean empresas como por ejemplo Renfe, Iberia, Endesa, Iberia, y bueno, SEAT también, y otro tipo de empresas. ¿Vale? También se crea lo que es el Instituto Nacional de Industria, que es el órgano que digamos que lo gestiona, ¿vale? Y para recurrir a eso se tuvo que o sea, para llegar a eso se tuvo que recurrir, por un lado, a racionamiento, hubo una desabastecización de cosas y se creó también un poco, surgió un poco el mercado negro o sea, por la situación. Desarrollismo, cronología, causa del cambio de política económica, medidas que se adoptaron y consecuencias. Bien, pues para el desarrollismo tenemos que irnos al 57 y la crisis, la situación económica era muy mala. Lo que hace Franco es eh, poner a trabajar a los ministros tecnócratas, que son los que intentan, digamos, eh, solventar la situación. Para eso hacen un plan de estabilización de economía que con tres principales pilares, ¿vale? Uno sería la baja de inflación, haciendo que pedir dinero fuera más caro, congelando los sueldos y utilizando menos dinero público. Por otro lado, se abrió un poco la economía, controlando el tema de los precios y deshaciendo los organismos que se encargaban del tema. Y por otro lado, se devalúa la peseta, ¿vale? Aparte de eso, en el 60 se da lo que conocemos como plan de desarrollo, que significaría que el Estado, digamos, va, digamos, un poco asesorando a la empresa para que, diciéndole dónde tienen que invertir y demás, pero sin obligarla, ¿vale? Y el Estado también lo que hace es la creación de polos de desarrollo. Quiere decir, si tú quieres una zona concreta del país que se active un poco la economía, tú inviertes ahí y haces una serie de infraestructuras para que la economía pues, prospere. No se consiguen los objetivos, pero bueno, esas infraestructuras para el día de mañana pues, nos sirven un poco para la situación. ¿Vale? Siguiente pregunta. Haremos lo mismo con el tema de transición y los gobiernos democráticos. ¿Cómo era la situación económica de España a mediados de la década de los 70? Pues bien, para esto me voy a ir un poco a otra asignatura que le he dado, como sería geografía, y hablar un poco que en el 74 teníamos una crisis importante porque en el 73 habíamos tenido la crisis del petróleo. ¿Qué significa esto? Que los costes energéticos y todo eso subieron mucho, subió la inflación y el paro y afectó a sectores como la siderurgia, la minería y el tema naval, que sobre todo afectó a parte del norte de la península, en sitios como País Vasco, Asturias y Cantabria, ¿vale? Eh, por otro lado, ¿qué se hizo durante el gobierno de Suárez al respecto y con qué resultado? Bien, pues lo que hizo Suárez es lo que conocemos como pactos de la Moncloa, que era una serie de medidas para solventar esta situación. Se consiguió bajar un poco la inflación, pero o sea, el paro, por ejemplo, y el cierre de empresas, pues hizo que la cosa tampoco fuera muy sirviera de mucho, ¿vale? Se tuvo que cerrar empresas y demás, y bueno, la situación se complicó un poquillo. Y por último, a partir de entonces, describe la fase económica que ha pasado en España hasta el 2011. Bien, también tenemos que en los años 80 la crisis, la situación económica estaba muy mal, ¿vale? Y para eso se recurre a lo que conocemos como de conversión industrial, ¿vale? Con la medida hecho de arreglar un poco la situación y meterle mano también a sectores que estaban, digamos, en crisis como el textil, como el naval, la siderurgia y demás. ¿Vale? Se cerraron muchas empresas y se despidieron a mucha gente, por lo que el paro subió muchísimo para el 85, cosas así. Del 86 al 92 hubo un fuerte crecimiento económico. En 92 al 93 hubo una crisis importante y ahí tuvo mucho que haber tratado de sí, no lo sé, perdón.
Maastricht. Del 96 al 2000 hubo una recuperación económica y todo eso, pero también, bueno, mejoramos con el tema de la entrada al euro en el 2000. Y del 2000 al 2004 ha habido un crecimiento un poco continuado y demás, y bueno, ha habido también tensiones un poco, algunos años con tensiones y demás, como por ejemplo la huelga de 2002. Y ya con esto pues ya termino de contestar todas las preguntas.